muchos años, durante muchos años, no se hizo lo que se tenía que hacer. Y taparse el ojo y como decir, no, yo nunca pertenecí a ningún gobierno, siendo que acá sí se perteneció a un gobierno anterior, y no se hicieron las cosas, es no reconocer nada. Estamos viviendo un momento extraordinario de la historia. Necesitamos medidas y actitudes extraordinarias de ambos lados políticos, porque si no, finalmente, lo que van a sufrir va a ser lo mismo de siempre. Si eso es lo que estamos viendo. No, acá tú nos ves sufriendo a la gente de Las Condes, tú nos ves sufriendo a la gente de Vitacura, y con esto no estoy estigmatizando a la gente que vive en Las Condes ni Vitacura, pero quien sufre es la gente de San Ramón, que no tiene dónde ir a comprar ahora, que si se enferma una persona a las 10 de la noche y tiene que ir a comprar un remedio para el estómago, tiene que recorrer hasta Las Condes porque han quemado las farmacias. Pero con esto tú quieres decir que la izquierda no ha sido colaborativa. ¿Eso es lo que quieres decir con esto? En los gobiernos anteriores, digamos. Mira, en los últimos 3 meses, ¿qué proyecto ha presentado el Frente Amplio respecto a salud? Que no sea una reacción a lo que hace el gobierno. A pensiones. ¿Qué ha hecho? Ya, pero importa... Te puedo enumerar sí, en cada tema. Pero ¿importa eso en esta coyuntura? Claro porque que sí, es lo que decía Carlos un poco. Totalmente. ¿Importa esa pasada de cuenta política entre ustedes en este minuto? Es que no es pasada de cuenta. Al contrario. Es decir, mira, has hecho eso, enmendemos el rumbo. Si nosotros también hemos cometido errores, venir acá y ponernos en superioridad y decir, mira, yo lo he hecho todo bien, eso no es verdad. Tiene que haber una autocrítica. ¿Quién ha dicho eso? Yo llevo 2 años de parlamentario y yo no hay mañana que no me levante pensando si lo estamos haciendo bien o no. Y soy crítico dentro de mi sector, porque creo que tenemos que llegar a acuerdos. Pero tú también hablaste como anteriormente, como si no hubiesen pertenecido a los gobiernos anteriores. Eso quiere decir que tampoco ellos vieron venir este problema y también son parte, ¿no es cierto?, o responsables de todo esto, ¿no? Mira, lo que pasó las últimas 3 semanas con la PSU. La PSU no fue creada por la derecha chilena, como dicen, porque aquí hay derecha y izquierda. No fue creada por Piñera, fue en la época de la concertación. El periodo pasado estuvo la presidenta Bachelet y no se hicieron los cambios. Y ahora está explotando eso. ¿Nadie lo vio? Yo me acuerdo haber escuchado hace 3 años, hace 3 años, hace 3 años, de que los jóvenes estaban reclamando contra la PSU y yo no vi a nadie de Revolución Democrática que trabajaba en el ministerio y que tenía que ver con educación, haber hecho algo respecto a eso. Entonces, tenemos que ser realistas, tenemos que avanzar y tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo un momento, como tú muy bien dices, en que necesitamos unión y tenemos que llegar más a acuerdos que desacuerdos. Pero para eso también tenemos que dejar de tratar de ganar al otro con cosas que no son. Mira, si ese es el problema. Monse. Si ese es el problema, ahí está el detalle. Monse, yo vengo a un panel a tratar de, obviamente, responder las preguntas, los cuestionamientos, probablemente las inquietudes que tengan las personas en la casa, pero no vengo con una batería de misiles para tirarle al otro, porque creo que no se trata de eso, se trata de ver cómo encontramos soluciones. Pero varias de las cosas que se han dicho acá yo no las puedo dejar pasar, porque son derechamente falsas. Yo he estado ya cerca de 11 años luchando porque el sistema educacional cambia. Así partí, así entré en la política. Me manifesté contra el gobierno de Bachelet, el primero. Me manifesté contra el gobierno de Piñera. Me manifesté también contra el gobierno de Bachelet II, también salí a la calle. Me manifesté. Pero había gente de RD trabajando en educación. Por supuesto que sí. Y la ley 21.091, la ley 21.091 define que se va a terminar con la PSU y se termina el próximo año. Termina ya. Exacto. Entonces, que tú digas, y disculpa que lo personalice, yo no vine acá a polemizar, pero que diga cosas que son falsas. No es falso, porque tú estás pidiendo, por ejemplo, un golpe de timón en el caso de Carabineros, porque es grave, te estoy dando un argumento. PSU, tomaste unos plazos que son terribles para muchos jóvenes. Álvaro, te estoy dando un argumento. Ojo eso. Quienes se opusieron a que la gratuidad, por ejemplo, pudiera llegar a más personas, no fue mi sector político. Nosotros propusimos que fuese universal, ¿ya? Ahí hubo sectores de la nueva mayoría y hubo sectores de Chile Vamos completos que no querían eso. Nosotros propusimos que se terminara con la PSU y que hubiera un nuevo sistema de acceso que diferenciara lo técnico, donde está el 50% de las personas hoy día del universitario, porque era una discriminación flagrante. Nosotros acompañamos, exigimos el informe McPherson que se hiciera para mostrar esta diferencia y ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir que había una discriminación flagrante contra los jóvenes de los TP.
Pero claro, eso se omite, porque hemos estado luchando para eso y por supuesto que empatizo 100% con la demanda de que se cambie la PSU y que tengamos un sistema de acceso, porque vengo exigiendo propedéuticos desde que conozco a Francisco Javier Gil, que fue el que lo implementó en la USACH. Así que, al menos a mí, no me cabe el poncho de que no nos hemos preocupado por el acceso a la educación superior, porque he luchado toda mi vida por eso. Entonces, que tú ponga eso en juicio sin antecedentes, como una frase al voleo que trae anotada quizás de dónde, no. Eso a mí al menos no me cabe. El próximo año se termina la PSU, pero hay un modelo nuevo. Y la pregunta, porque la ley establece que va a haber un modelo nuevo, ley que fue aprobada en el 2017. Esa ley exige que hayan 2 subsistemas. Lamentablemente, creo que, porque se puso el tema de la PSU, acá hubo un Ministerio de Educación ausente para poder tomar y procesar, así como se procesan, por ejemplo, el conflicto cuando había el TAC, gente que no se podía movilizar, todos dijeron, oye, chuta, de hecho creo que estuve en este mismo programa cuando habían tacos gigantescos, la gente no se podía trasladar, era un problema, había una manifestación, había un problema. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Sentó a la gente que estaba en Nomás TAC y le ofreció una solución. Se acabó el problema, evidentemente, al menos se apagó un poco. ¿Qué pasó con el tema de educación? Los estudiantes estaban amenazando de que el tema de la PSU, porque sabían que no iba a haber PSU, pero querían saber cuál iba a ser el sistema nuevo, si es que iba a seguir siendo segregador, si es que iba a seguir teniendo clases sociales distintas en las oportunidades. ¿Y qué es lo que hizo la ministra? Callada hasta el último minuto, callada hasta que ocurrió el evento de la PSU y ella salió con ley de seguridad del Estado, en vez de haberse acercado a los estudiantes y decir, a ver, ¿cuál es su inquietud? ¿Quieren participar en esto o no? O por último, darle la oportunidad, si los estudiantes no quieren tomarla, no la toman. Pero creo que hubo deliberadamente, y hay un sector político en la derecha, no toda, yo entiendo que hay un sector de la derecha que quiere llegar a acuerdos, que quiere ser colaborativa, pero hay un sector de la derecha donde yo, al menos, creo que está la ministra Cubillo, que pareciera que no les molesta tanto el caos. Que pareciera que no les molesta el caos porque quieren llegar a abril a decir, ¿saben qué? No están las condiciones, porque quieren cualquier argumento, quieren agarrarse de cualquier cosa y el caos en ese sentido les ayuda para decir, ¿saben qué? Mejor votar el rechazo, mejor apelar al miedo, al temor de las personas de que todo va a ser igual. ¿Y qué es lo que sigue igual? Que 3.500 millones de dólares ganaron los bancos el año pasado, casi un 8% de aumento, mientras la gente no puede llegar a fin de mes y está endeudada. Entonces, creo que acá yo no vengo con una predisposición a entrar en un conflicto con Álvaro. Creo que los problemas que nos tenemos que enfrentar no son los políticos. Si tú me preguntas a mí, hay diferencias políticas, pero no debiesen ser ni personales, ni tratar de darse gustito. La gente lo que quiere en la casa son respuestas. Y efectivamente hay distintas aproximaciones. Y hoy día no estamos llegando a un punto común. Tú dijiste algo que sería bueno que opinaran, porque, a ver, tú dices que hay sectores que les conviene el caos para hacer crecer la opción rechazo en el plebiscito. Diría que no les molesta el caos. ¿No les molesta? No les molesta porque lo ven como parte también de la configuración de un relato que dice va a ser todo destrucción si es que nos sometemos a un proceso de una nueva constitución. Y no les cae tan mal ese tema. ¿Estás de acuerdo? En primer lugar, no te piques, Giorgio, no te piques. Lo que pasa es que a lo que voy es que cuando tú sales hablando que hay que dar golpes hay que dar golpes de timón y pides golpes de timón en 3 meses, y ustedes, cuando pudieron dar un golpe de timón para la PSU en un momento que podían haberlo hecho durante 4 años, no lo hicieron, yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque tenemos que avanzar en acuerdo. Eso es lo primero, Un golpe de timón hubiera sido, se acaba ahora, este año. Pero bueno, eso es una cosa. Respecto al tema de que hay algunos que quieren aprovecharse del pánico y del desorden, yo en lo personal no estoy ni por el apruebo todavía, ni por el rechazo. ¿Y por qué? Porque siento que de ambos lados, tanto mi sector como el sector político que representa a Giorgio, existe una campaña del terror. Y en este momento tratar de tomar una decisión es sumamente complicado, más todavía cuando es un momento tan importante en la historia de Chile. Llegar y tirar al voleo el sí o el no, siento que no es responsable. Lo que pasa es que yo creo que también falta demasiado poco tiempo para el plebiscito. Pero lo que pasa es que hay violencia. Pero también, Álvaro, si tú como diputado sientes que todavía hay muchas cosas que saber antes de votar, imagínate la gente. Totalmente. Es decir, si tú estás confundido... No estoy confundido. Lo que pasa es que indeciso, estoy indeciso porque, por ejemplo, lo que pasó estas 2 noches con la violencia. ¿Qué nos dice de que 2 días antes del plebiscito, de pronto en un partido de fútbol o cualquier situación, las barras decide salir o la gente decide salir o quien sea que está haciendo estos desórdenes, porque no es toda la gente, y atacar los colegios o estar fuera de los colegios
y votan los que sabemos que votan para mi sector y los otros no los dejo votar. Pero ese es el problema. Entonces, esa campaña del terror. Pero eso es un problema que podría ocurrir para que se efectúe el plebiscito. Pero eso no tiene mucho que ver con tu propia opinión de rechazo y apruebo. Lo que pasa es que mientras no haya paz social y no esté en la calle tranquila, es difícil tomar una determinación. Por mi edad, por el tema generacional, yo creo que hay que hacer cambios. Pero no creo que estos cambios tienen que ser en hoja blanco. Si también decir de que todo está mal, no es así. Hay que hacer cambios. Y yo creo... Te refieres a la Constitución, ¿verdad? A todo. Porque llegar y decir, no, acá está todo súper bien, eso no es verdad. Y decir que está todo mal, tampoco no es verdad. Pero Álvaro, entonces nos encontramos con un sector que te dice, por un lado, no, es que esto es terrible, esto es el fin del mundo. Vienen las tropas venezolanas avanzando por el Pacífico. Y por otro lado, vienen diciendo, no, es que a ellos les gusta el desorden. Yo creo que la gente finalmente lo que busca en uno es ser sensato. Y prefiero demorarme en tomar una decisión a tomar una decisión equivocada y tener que dar explicaciones toda la vida. Pero tu decisión se va a basar en el orden social, ¿en qué medida si la situación que se vivió anoche y antenoche comienza a ser una constante? ¿Eso te inclina a ti para el rechazo? Si ese es el tema, que la vinculación que se hace con lo que ustedes llaman, o lo que se llama caos social, y es lo que dice con la opción del rechazo. Para ti, y para entenderlo, si esta situación como la de esta noche se repite, ¿tú votarías rechazo? No necesariamente, porque también depende de cómo actúe Carabineros. Porque aquí, de nuevo, no es solamente que la gente, que estas personas hayan salido a protestar, sino que también es un actuar que viene de Carabineros por los protocolos y la forma como ha actuado en la calle. Si la gente no sale a protestar y Carabineros sigue provocando problemas y sigue teniendo protocolos atrasados, claramente que uno se va a empezar a inclinar hacia el otro sector. O sea, acá no es que porque haya desorden en la calle yo me voy a ir al rechazo, para nada. Ahora, también pueden haber argumentos de ida y vuelta también. No, es que yo estoy hablando de que cómo ha sido la campaña del terror de ambos lados. Y eso tiene que terminar. La gente no quiere campaña del terror. No estamos en el año 78, estamos en el año 2020. Entonces, tenemos que avanzar. Mira, yo creo que nosotros somos representantes de nuestros distritos, pero también somos representantes de una visión, ¿no? de un conjunto de ideas. Alguien le podrá llamar ideología, otros le podrán llamar al menos agenda programática, lo mínimo. Pero lo que sí creo que no podemos evadir en esta pregunta, sobre todo porque ejercemos algún tipo de influencia, liderazgo, nuestras opiniones inciden en la opinión pública. No podemos, creo, simplemente esperar a ver hacia dónde va llevando la corriente para tomar una decisión frente a un tema tan importante como si es que creemos que tiene que iniciarse un proceso de nueva constitución o no. En ese sentido, creo que es bueno que nosotros encontremos argumentos sobre el fondo y no necesariamente sobre el contexto que se está viviendo en términos sociales, porque eso muchas veces es consecuencia de las decisiones que tomamos. ¿Ya? O sea, el contexto social, si es que hay incertidumbre sobre un cambio, es distinto a si es que nos ponemos todos de acuerdo. Creo incluso que el clima, después del 15 de noviembre, cuando todos al menos decían, no, sí, creemos que tiene que haber una nueva constitución y creemos que tiene que haber una nueva constitución, es distinto cuando ahora hay un sector político creciente, muy tironeado por Jesús Antenocas, muy tironeado por ese sector más radical de la derecha, que lo que dicen es, chuta, vamos a perder al público del temor, al público del orden, a la familia militar y a todo hay una población ahí cautiva, que siempre fue territorio de la UDI, pero que ahora se está moviendo hacia un ámbito más polarizado y más nítidamente polarizado. Entonces, ahí yo creo que nosotros, por ejemplo, desmitificar el tema de la hoja en blanco, para que la gente le quede claro, creo que podemos aportar en esa información. La hoja en blanco no significa que podamos copiar incluso varios artículos, no sé si textual, pero bastante textuales a los que existen hoy día, sino que se refiere sobre todo a la posibilidad de no quedar con la posibilidad de veto de una minoría. Eso es lo que hemos explicado muchas veces, pero que es difícil de entender. Por ejemplo, imaginémonos que votamos el artículo 1 y lo votamos... exactamente como está ahora. Exactamente como está. Se podría perfectamente, claro, y podríamos ponernos de acuerdo. La diferencia es que en los artículos conflictivos, si no llegamos a ponernos de acuerdo, una hoja en blanco dice no va a haber ningún texto sobre esa materia y por lo tanto nos fuerza a ponernos de acuerdo, ¿no? Porque tenemos que encontrar, no podemos dejar un vacío probablemente. Entonces, ambas
partes se ponen de acuerdo con mayor facilidad. Hay un incentivo a ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Es un incentivo al diálogo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Si es que no nos ponemos de acuerdo, queda la Constitución actual, que es la Constitución que se impuso en el año 81. Entonces, el incentivo de un sector que le acomoda a esa Constitución es a no llegar a acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua? Que dicen, ¿saben qué? No, el agua como bien público no la vamos a aprobar y queda la Constitución actual. En cambio, con la nueva Constitución, si es que no nos ponemos de acuerdo con respecto al agua, simplemente el agua no va a quedar en la Constitución como que puede ser privatizada y por lo tanto las leyes comunes y corrientes van a poder modificarlo. Esa es la gran diferencia. No significa que hoja en blanco hay que eliminar lo malo, o sea, perdón, eliminar lo bueno. Eso es una caricatura que mi impresión es que precisamente desinforma, porque al menos nosotros creemos que hay varios aspectos positivos de la Constitución, que la gente sea considerada como iguales al nacer, obviamente que queremos, pero eso ¿cómo se aplica? ¿Cuáles son los derechos que queremos consagrar? ¿De qué manera los queremos consagrar? Queremos, por ejemplo, que en el artículo 19, en el numeral 9, donde se ve el tema de salud, exista al final la última frase que es de las cosas más clasistas que existen en nuestra Constitución, que está consagrado salud para ricos y salud para pobres. ¿De qué manera? Que podamos elegir entre un sistema privado y uno público, a diferencia de otros países que no lo ponen en la Constitución y que eso queda a materia de las leyes. Ese son el tipo de cosas que tenemos que permitirnos dar un debate sin el chantaje de que si es que no llegamos a consenso sigue la actual Constitución. De eso se trata la hoja en blanco. Pero ese procedimiento, perdona Carlos, ese procedimiento que tú señalas, si no se llega a acuerdo, la Constitución queda tal cual como está redactada el día de hoy, ¿eso fue parte del acuerdo del 14 de noviembre? ¿Cómo, perdón? No queda nada. No es que quede la Constitución actual si no llegamos a acuerdo. O sea, no queda absolutamente nada, queda un vacío. Bajo la reforma actual. Sería un absurdo. O sea, por ejemplo, no hacernos cargo de alguna garantía constitucional, ¿te fijas? Por ejemplo, claro, siempre van a estar los tratados internacionales. Citando el artículo 19, digamos. Claro, siempre van a estar las garantías internacionales, los pactos de derechos humanos donde están esos derechos consagrados, el de Costa Rica, el de también del PIDESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo interesante es que ambas partes, por ejemplo, si es que queremos regular algún tipo de derecho o si queremos hacer un régimen presidencial, tiene que existir un régimen, o sea, un régimen de gobierno, ¿no? Y yo quiero A, Álvaro quiere B. Y no se ponen de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo. Tenemos que tener un régimen de gobierno. Entonces, fuerza a tener que ponernos de acuerdo. Si es que actualmente yo propongo un régimen de gobierno distinto y hay un porcentaje, un 33, que dice, ¿saben qué? Yo no quiero, sigue rigiendo el actual. Por eso la lógica de reformar la Constitución no permite cambiar las cosas a la que un sector, hoy día minoritario, está tratando de mantenerla. Y yo creo que esa es la gracia que tiene la hoja en blanco, que nos permite debatir todos los temas sin que se eliminen las cosas malas. Las cosas que sean buenas las vamos a mantener, pero las cosas que sean malas, nadie va a tener el poder de veto para que sigan como están ahora, sino que vamos a tener que encontrar un punto común. Eso es muy interesante lo que está diciendo. Yo creo que el público está entendiendo un poco más esa dinámica del viejo juego. Si no estamos de acuerdo, te ponen para adentro. Exacto. Eso no corresponde. ¿Qué piensas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con Giorgio en eso. Si lo que yo no estoy de acuerdo con Giorgio es decir de que yo soy dueño de ciertos votos o que yo influyo sobre ciertos votos. ¿Por qué yo no he tomado una decisión? Porque me he dedicado a escuchar a la gente. Como nunca es el momento de la gente, no es el momento de los políticos. Tengo que escucharte a ti, tengo que escuchar a Maca, tengo que escuchar a Monse, tengo que escuchar al mismo Giorgio. La gente no está esperando que yo les diga lo que tiene que hacer. La gente está esperando ella decirme a mí lo que ellos necesitan. Entonces, por eso no he tomado una decisión. Y yo estoy muy de acuerdo que hay que hacer cambios. Sea cambiando la Constitución, sea por leyes, pero los cambios tienen que ser ahora. No puede pasar ni 2, ni 3, ni 4 años. Si esas son las diferencias que tenemos. Por eso mismo, insisto, y vuelvo atrás, tenemos que sentarnos a conversar. Si eso es, tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos más puntos cercanos que lejanos. Pero para eso también tenemos que dejar las pequeñeces políticas, las pequeñeces electorales. Eso hay que dejarlo de lado. A ver, y ahí ya hay voces que temen que el plebiscito no se pueda realizar con las condiciones necesarias de una votación para que sea legítima. Hay quienes, estoy hablando del día del plebiscito, del 26 de abril, con el antecedente que ocurrió en la PSU, donde un grupo de jóvenes fue capaz, la verdad, que de impedir que otro grupo de jóvenes diera la PSU, y se ha tenido que reprogramar en 2 ocasiones. Y con la situación actual que se vive, ¿tú piensas que el plebiscito está en riesgo de poder realizarse como debe hacerse para que sea una votación válida? O sea, yo creo que hay que ser realista y sí, tiene un problema el plebiscito, pero yo ahí apuesto a que nos sentemos de nuevo y que nosotros hablemos con todos los sectores. No puede ser que finalmente, si Giorgio habla con su sector, yo hablo con mi sector, hayan desórdenes. Claramente hay grupos. Hoy día los sectores sí, pero claramente, son los partidos políticos. Pero hay grupos
hay grupos pequeños y minoritarios que son los que están ejerciendo la violencia. Ahí las policías, el Estado tendrá que tomar las medidas para que ellos no puedan actuar ni tampoco evitar que la gente vaya a sufragar. Si eso es lo que quiere la gente y eso es lo que esperamos. Entonces hay que poner de todos una parte. Eso es lo que Mira, yo creo que hay ámbitos distintos. Nadie puede garantizar de que no vaya a suceder nada. Ojalá no pase nada esos días previos al plebiscito. Pero las instancias adquieren legitimidad social cuando la adquieren, no porque se decreten, no por simplemente el imperio de la ley. Y mi impresión es que, por ejemplo, hoy día la PSU cuenta con una crítica masiva, transversal, y por lo tanto, allí donde hay algo de legitimado como la PSU, hay espacio también para que esa crítica encuentre una masa, aunque sea minoritaria. Igual fue suficiente para que ocurrieran este tipo de hechos. A diferencia de eso, mi impresión es que si dotamos de legitimidad este proceso de nueva constitución, por ejemplo, con lo que falta, que son la paridad, los pueblos originarios y la incorporación de independientes, si es que avanzáramos, por ejemplo, en el voto obligatorio, que mi impresión es que ahí hubo un cambio de opinión que me pareció bastante confuso por parte de Chile Vamos, que en un momento votó a favor del voto obligatorio y después pareciera ser que hubo una bajada de línea desde la moneda. No sé con qué cálculo, no sé qué tipo de cálculo hicieron, pero que dijeron voten en contra y se terminó rechazando la idea de que hubiera voto obligatorio. Pero también votaron en contra el voto obligatorio diputadas como Pamela Giles de tu sector. Es que no es de mi sector. Ella se salió, ellos decidieron salirse de nuestra coalición, el Partido Humanista. Entonces, yo al menos creo que mientras dotemos de legitimidad va a ser mucho más fácil, ¿no? Que podamos aislar las personas que quieran generar algún tipo de boicot al proceso constituyente, y además que creo que la gente igual está ávida a participar, quiere decir, quiere hablar. O sea, si a mí me preguntan qué significan todos esos grafitis en la calle es porque la gente no ha tenido un lugar donde expresarse. El problema que ha habido acá justamente es que no se ha podido en general aislar a estos grupos supuestamente minoritarios. Entonces, finalmente hoy día lo que se está viendo es que existe el riesgo, porque es muy fácil finalmente concertar un grupo de 50 personas, llegar a un local de votación y entrar, bueno, están los militares al interior de los locales y todo eso, pero entrar y, por ejemplo, agarrar 3 urnas y llevárselas. Es decir, eso que nunca ha pasado en democracia, en la democracia de los últimos 30 años, eso que nunca ha pasado en democracia, por primera vez se plantea como un riesgo que pudiese pasar en este plebiscito, porque también la comunicación entre la ciudadanía, redes sociales, la posibilidad de concertarse con otros de otra naturaleza. Es rápida, no necesariamente que tienes que pertenecer a una organización en la que te conozcas, pueden concertarse en la noche anterior por WhatsApp, se junta un grupo, entra. Entonces, el riesgo de boicot o de que hayan 5 locales de votación donde no se pudo votar es una realidad nueva a la cual estamos enfrentados. Sí, claro, y yo creo que esa... Y no sé si estamos preparados para... Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que exista esa incertidumbre y para que crezca esa incertidumbre. Yo creo que en los primeros días de marzo vamos a tener la oportunidad de votar el informe de la Comisión Mixta, por ejemplo, para el tema de la paridad, el tema de los pueblos originarios, y así de alguna manera... insisto, hacer que este proceso constituyente no sea una réplica del Congreso, que, coincido, tiene una muy baja aprobación. Entonces, si no queremos que sea exactamente lo mismo, si queremos que estén las mujeres igualmente representadas que los hombres, si queremos que grupos postergados, que son los primeros pueblos, los que llegaron antes que nosotros a estas tierras, puedan tener una voz, que han sido históricamente excluidos, para que los independientes, que son la inmensa mayoría de la población, se pueda organizar en lista, al igual que los partidos políticos. Bueno, eso permite, creo... Ya, pero ¿tú crees que eso aísla a los grupos... Yo creo que sí. ¿Tú crees que, yo creo que lo aíslan en el discurso, porque en el discurso quedan sin más radicales, pero el problema es el poder que pueden tener estos grupos más radicales. Sí, pero esos grupos solo encuentran simpatizantes cuando encuentran eco, al menos en el discurso. Pero es que parece ser que hoy día no importa tanto los simpatizantes que tengan o no, porque basta con 50 que se congregan y entran a un local de votación. Más allá del apoyo es lo que pasó con la PSU, que supuestamente al menos en la presentación de los jóvenes inscritos hablan de que los 297.000 querían dar la prueba, más o menos. Había un grupo que no. Pero finalmente unos jóvenes fueron con su fuerza, convocatoria, lo que sea,
lograron boicotear la PSU. Sí, Entonces uno dice, el riesgo de que un grupo, aunque no tenga apoyo ciudadano, hoy día los grupos que tienen otra naturaleza, de verdad ese grupo que quizás es minoritario, son capaces, puede ser capaz de entorpecerle el plebiscito. Bueno, espero que no. Yo voy a trabajar durante estos meses en convocar a la gente a que participe. Espero que no. De verdad, espero que no. No, sí, pero es que es el horror. Tiene que ser que no. Es que si el espero que no, es lo mismo que creyó el Cruch y el Demre con la PSU. Ellos esperaban que no. Con la y resulta que pasó. Sí. Aquí no podemos tomar las cosas a la ligera. Aquí tiene que haber una sola elección legítima y que nos diga qué es lo que vamos a hacer y seguir la hoja de ruta. El espero en este tipo de cosas no puede ser. Aquí tenemos que ser fuertes y duros y decir, ¿sabes qué? Tú también piensas, Álvaro, pero hace 5 minutos dijiste que no podías corroborar de que no iba a suceder. No, claro, no, dije que no puedo corroborar. Pero sí, yo creo que hay que tomar las medidas para evitar. Porque yo no espero. Yo creo que tiene que haber orden. Álvaro, yo creo, eso es lo que yo creo. Sí, pues yo también. Álvaro, ¿esta actitud violentista que podría suceder durante el plebiscito favorece a tu área política? No, a nadie. En absoluto. A nadie. Y de eso hablabas tú cuando decías que a alguien favorecía que esto viviera un poco en el caos. De hecho, te voy a decir una cosa. La violencia solamente ayuda a la violencia. ¿Y tú también crees, Álvaro, que si se resuelve este tema en marzo de la paridad, de los pueblos originarios y de los independientes, podría reducir esta posibilidad de caos el día de la votación? Yo creo que esa discusión es de élite. Yo creo que hay que darla. Yo creo que se tiene que llegar a la paridad y tiene que haber la paridad de entrada, no de salida, porque eso no es justo, meter la mano en la urna. Pero yo no sé si estos grupos violentistas, como pasó con el tema de la PSU, aunque le entreguemos lo que le entreguemos, están dispuestos a no provocar desórdenes, porque lo que ellos buscan es la anarquía. Hay muchos grupos, que tú ves los grafitis que decía Giorgio, que son el ACAP. El ACAP, los que pertenecen a este grupo, ellos no están esperando de que tú, ni Maca, ni yo, ni Giorgio vayan a votar. Ellos están esperando que el sistema completo colapse, porque eso se basa en el anarquismo. Entonces, es ahí donde la inteligencia de Carabineros, y volviendo al primer tema que hablamos, tiene que funcionar. Tiene que actuar, porque es ahí donde está el problema. Si no logramos detener a esos grupos que no quieren nada, que no quieren lo que postula Giorgio, que no quieren lo que postulo yo o lo que postulan ustedes, claramente sí vamos a tener un problema. Hay un tema que ha marcado también la actualidad de los últimos 2 días y es el caso de la jueza